Hola, alumnos. Es un gusto saludarlos nuevamente, ahora en la materia de teoría sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Para poder hablar de estos derechos económicos, sociales y culturales, fíjense que obviamente tenemos que hablar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es que justamente en el preámbulo de este pacto dice que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de estos derechos, de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales, que ya les dije que los vamos a conocer como DES, son derechos humanos y como tales tienen su origen en la dignidad inherente a toda persona. Por lo tanto, también son universales, que pertenecen a todo ser humano, son indivisibles, que no pueden fraccionarse ni reducirse, son inalienables, que no se pueden perder, y también son interdependientes. ¿Qué significa esto? Que la realización de cada derecho es indispensable para el pleno goce de los demás derechos. Históricamente, son las luchas sociales reivindicatorias las que han posibilitado el reconocimiento mundial de los derechos humanos, así como también su consagración en instrumentos jurídicos nacionales, regionales, internacionales, a la par también de la construcción de mecanismos de protección de los mismos. El derecho internacional relativo a los derechos humanos se ha elaborado para amparar toda esta gama de derechos humanos que es preciso hacer efectivos para que las personas puedan vivir una vida plena, libre, segura y sana. La clasificación de los derechos humanos, seguramente ya la sabrán, pero recuerden que son en 3 generaciones y se basa en el contexto histórico en el que fue surgiendo el reconocimiento social y formal de los diversos derechos. Esta clasificación es muy común siempre en todo el estudio del tema, pero no, ojo, no por conocerla refleja la integralidad de los derechos humanos ni su igual importancia y urgencia. Vamos a recordar. La primera generación son los derechos civiles y políticos porque su reconocimiento se da en la segunda mitad del siglo XVIII con las ideas de la independencia de los Estados Unidos, que fue en 1776, aunado a la Revolución Francesa en 1789. Un ejemplo, los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de persona, a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. La segunda generación de derechos son justamente estos, los DES. Su reconocimiento comienza con las demandas obreras y las ideas socialistas ya del siglo XIX, después de las luchas sociales de la primera mitad del siglo XX, como la Revolución Mexicana en 1910 y la rusa en 1917. Ejemplos representativos de esta fase son el derecho a la educación, a la tenencia de la tierra, los derechos laborales consagrados en la Constitución mexicana de 1917, sí, somos ejemplo mundial, y el surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus siglas como IT, además de los convenios sobre las horas de trabajo y el desempleo que se da en 1919. Y ya la tercera generación son los derechos de los pueblos, cuyo reconocimiento comienza a raíz de acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX, como la internacionalización de conflictos entre países, movimientos de liberación nacional, la conformación y papel del bloque de los países no alineados durante la Guerra Fría, y algunos ejemplos de esta generación de derechos son el derecho a la paz, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, al desarrollo, el derecho a un medio ambiente. Nos estamos viendo.